¿Mi nombre no importa? Lo que importa es la verdad detrás de cada caso. Esta es la historia de cómo descubrí la verdad. Bienvenido a Tras la Pista. Cuando comencé a rastrear los 2 millones de euros perdidos, me di cuenta de que el dinero nunca había sido robado. Porque ese dinero nunca había existido. Pero en los registros del banco aparecía transacciones todos los días. Alguien había creado un sistema tan perfecto que estaba defraudando al banco con su propio dinero. Todo comenzó cuando Elena Vázquez, auditora externa del Banco Central de Valencia, me contactó con una voz llena de frustración. Llevaba 3 semanas revisando las cuentas y había encontrado una discrepancia que no podía explicar. Me dijo que según los libros contables, el banco tenía 2 millones de euros más de lo que realmente existía en las cajas fuertes. Los números cuadraban perfectamente en papel, pero físicamente faltaba dinero. Elena me explicó que había revisado cada transacción de los últimos 6 meses. No había errores de cálculo, no había transferencias no autorizadas, no había evidencia de robo interno. Pero de alguna manera, 2 millones de euros habían desaparecido sin dejar rastro. Le dije que investigaría el caso. 1,500 euros de anticipo. Elena me advirtió que varios auditores ya habían intentado resolver el misterio sin éxito. Lo que descubrí cambiaría mi comprensión de lo que es posible en el mundo financiero. El Banco Central de Valencia parecía la institución financiera más segura y organizada que había visto. Cámaras de seguridad de última generación, sistemas de acceso biométrico, protocolos estrictos para cada transacción. El director, Carlos Mendoza, me recibió en su oficina con una mezcla de profesionalidad y preocupación. Me explicó que el banco tenía una reputación impecable y que esta discrepancia contable los tenía muy angustiados. Carlos me mostró las cámaras de seguridad. Cada euro que entraba y salía del banco estaba documentado. Las grabaciones mostraban empleados siguiendo protocolos exactos, clientes realizando transacciones normales, y entregas de dinero en efectivo siguiendo procedimientos estándar. Le pregunté quién tenía acceso a las cajas fuertes principales. Me dio una lista de 5 personas. Él mismo, la subdirectora Ana Torres, el jefe de seguridad Miguel Santos, y 2 cajeros principales, Patricia López y Roberto García. Todos tenían antecedentes impecables. Algunos llevaban trabajando en el banco más de 15 años. Ninguno tenía problemas financieros conocidos o comportamientos sospechosos. Pero alguien entre ellos había encontrado la forma perfecta de robar sin robar. Decidí estudiar los movimientos de dinero día por día durante las últimas 8 semanas. Elena me dio acceso completo a todos los registros contables, estados de cuenta y documentación de transacciones. Lo que encontré desafió mi lógica. Cada mañana, el banco abría con exactamente la cantidad de dinero que debía tener según los registros del día anterior. Durante el día, procesaban depósitos, retiros y transferencias normalmente. Al final del día, el dinero físico coincidía exactamente con los registros. Pero cuando miraba las cifras semanales, aparecían 2 millones extra en los libros que no correspondían con el dinero real. Era como si el dinero existiera en una dimensión paralela. Los registros diarios eran perfectos, pero los registros acumulativos mostraban dinero fantasma. Le pregunté a Elena si había visto algo similar antes. Me dijo que en 20 años de auditoría financiera, nunca había encontrado un patrón como este. El dinero aparecía y desaparecía sin dejar rastro físico, pero manteniendo un rastro contable perfecto. Decidí examinar el sistema informático del banco. Con la autorización de Carlos, un técnico me dio acceso a revisar los logs del sistema de gestión financiera. El banco utilizaba un software llamado Secure Bank Pro, que manejaba todas las transacciones, balances y reportes automáticamente. Mientras revisaba el código del sistema, encontré algo peculiar. Había una rutina de software que se ejecutaba cada noche a las 3:17 de la madrugada. Esta rutina no aparecía en la documentación oficial del sistema. Le pregunté al técnico sobre esta rutina. Me dijo que era parte de un proceso de optimización instalado hace 2 años por un consultor externo para mejorar la eficiencia del sistema. Cuando rastreé quién había instalado este proceso de optimización, descubrí que había sido implementado por una empresa de consultoría llamada Tech Finance Solutions SL. Busqué información sobre esta empresa. Estaba registrada en Madrid, pero cuando llamé a la dirección oficial, nadie había oído hablar de ellos. La empresa que había modificado el sistema del banco era fantasma. Busqué en los registros internos del banco quién había autorizado contratar a Tech Finance Solutions.
Encontré las órdenes de trabajo firmadas por la subdirectora Ana Torres hace exactamente 2 años. Fui a hablar con Ana. Era una mujer de unos 45 años, profesional y aparentemente honesta. Cuando le pregunté sobre Tech Finance Solutions, su expresión cambió. Me explicó que un consultor se había presentado en el banco ofreciendo optimizar sus sistemas de forma gratuita como proyecto piloto para su empresa. El consultor había proporcionado referencias convincentes y documentación técnica impresionante. Le pregunté si recordaba el nombre del consultor. Me dijo que se llamaba David Román, un experto en sistemas financieros con experiencia en bancos de toda Europa. Busqué a David Román. No existía ningún consultor financiero con ese nombre registrado en España. Tampoco había registros profesionales, certificaciones o historial laboral. El hombre que había instalado el software era tan fantasma como su empresa. Contraté a un experto en ciberseguridad, Lucas Martín, para analizar el código malicioso que se ejecutaba cada noche. Lo que descubrimos era ingenioso y aterrador. La rutina no robaba dinero directamente. En lugar de eso, creaba transacciones virtuales que existían solo en los registros acumulativos del sistema. Lucas me explicó cómo funcionaba. Cada noche, el código creaba miles de microtransacciones ficticias de centavos. Estas transacciones se registraban en los balances mensuales, pero se cancelaban automáticamente en los balances diarios. El resultado era que los registros diarios siempre cuadraban, pero los registros mensuales mostraban dinero extra que nunca había existido físicamente. Pero aquí venía la parte más inteligente. El código transfería automáticamente este dinero virtual a cuentas externas como si fueran inversiones legítimas del banco. El banco estaba invirtiendo dinero que no tenía en cuentas que sí existían. Lucas y yo rastreamos las cuentas bancarias que recibían las transferencias del dinero virtual. Las transferencias se dirigían a una cuenta en el Banco Santander a nombre de Inversiones Digitales S.L. Investigué esta empresa. Tenía documentación legal perfecta, estaba registrada correctamente, y tenía un historial de transacciones que parecía legítimo. Llamé a Inversiones Digitales fingiendo ser un cliente potencial. Me atendió una mujer profesional que me explicó que manejaban carteras de inversión para instituciones financieras. Cuando pregunté por referencias, me dieron una lista de bancos que supuestamente eran sus clientes. Llamé a 2 de estos bancos. Ninguno había oído hablar de Inversiones Digitales. La empresa era real, pero sus clientes eran ficticios. Era una fachada perfecta para recibir dinero fantasma. Alguien había creado una empresa real para lavar dinero que no existía. Decidí vigilar las oficinas de Inversiones Digitales. Estaban ubicadas en un edificio corporativo moderno en el centro de Madrid. Durante 3 días observé quién entraba y salía. La mayoría eran empleados de otras empresas del edificio, pero una persona llamó mi atención. Un hombre de unos 40 años que llegaba exactamente a las 9 de la mañana y se iba a las 6 de la tarde. Tomé fotografías y seguí a este hombre hasta su apartamento. Vivía en un barrio exclusivo, conducía un BMW nuevo, y parecía tener un estilo de vida muy cómodo. Al día siguiente, lo seguí hasta un café donde se reunió con una mujer. Reconocí a la mujer inmediatamente, era Ana Torres, la subdirectora del Banco Central de Valencia. Los vi intercambiar documentos y tener una conversación intensa. Estaba demasiado lejos para escuchar, pero sus gestos sugerían que estaban coordinando algo importante. Ana Torres estaba trabajando con el hombre que había creado el sistema de dinero fantasma. La semana siguiente, instalé un dispositivo de escucha en el café donde Ana y el hombre se reunían regularmente. Era arriesgado, pero necesitaba evidencia concreta de su colaboración. Durante su siguiente reunión, capturé una conversación que confirmó mis sospechas más terribles. El hombre, que efectivamente se hacía llamar David Román, le explicaba a Ana cómo habían generado 2.3 millones de euros en ganancias virtuales durante los últimos 6 meses. Ana le preguntaba cuánto tiempo podrían mantener el esquema sin ser detectados. David le respondió que mientras los auditores siguieran revisando solo los balances diarios, podrían continuar indefinidamente. Luego Ana mencionó algo que me heló la sangre. No era el único banco donde habían implementado este sistema. Habían instalado el mismo software en al menos 4 bancos más en diferentes ciudades españolas. No era un fraude aislado. Era una operación masiva que afectaba múltiples instituciones financieras. Llevé toda la evidencia a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional. El inspector García me escuchó con creciente asombro mientras le explicaba el esquema de dinero virtual.
Me dijo que nunca había visto un fraude tan sofisticado. La mayoría de los fraudes bancarios involucran robar dinero real, pero este caso involucraba crear dinero ficticio. El inspector García organizó una operación coordinada para intervenir simultáneamente el Banco Central de Valencia y las oficinas de inversiones digitales en Madrid. También contactaron con los otros bancos mencionados en la grabación para verificar si tenían sistemas similares instalados. Me pidieron que actuara como testigo encubierto y que continuara mis reuniones con Elena para no levantar sospechas mientras preparaban la operación. Era el momento de desenmascarar la red de dinero fantasma más grande de España. La operación se ejecutó un martes a las 7 de la mañana simultáneamente en Valencia y Madrid. Yo estaba presente en el Banco Central cuando la policía llegó con órdenes judiciales. Carlos Mendoza estaba completamente shock. No tenía idea de la participación de Ana en el fraude. Cuando arrestaron a Ana, mantuvo su compostura pero no dijo ni una palabra. Los técnicos policiales desconectaron inmediatamente el sistema SecureBank Pro para preservar la evidencia digital. En Madrid, arrestaron a David Román en las oficinas de inversiones digitales. Durante el registro de las oficinas, encontraron servidores con software similar al instalado en el banco, documentación sobre otros 4 bancos objetivos y cuentas bancarias en paraísos fiscales. También descubrieron que David Román era en realidad Martín Herrera, un ex empleado de una empresa de software financiero que había sido despedido por intentar vender información confidencial. La identidad de David Román era tan falsa como el dinero que había creado. La investigación se expandió rápidamente. Los otros 4 bancos mencionados en las grabaciones fueron auditados inmediatamente. El Banco de Andalucía en Sevilla tenía un déficit virtual de 1,8 millones de euros. El Banco Regional de Galicia mostraba 3,2 millones de euros en discrepancias similares. En total, la red había creado más de 12 millones de euros en dinero ficticio distribuido entre 6 bancos en toda España. Cada banco tenía un empleado interno que había facilitado la instalación del software malicioso. En todos los casos, estos empleados habían sido contactados por consultores con identidades falsas ofreciendo mejoras gratuitas al sistema. La investigación reveló que Martín Herrera había estado planeando este esquema durante 5 años, desde que fue despedido de su trabajo anterior. Había creado múltiples identidades falsas, empresas de fachada, y había estudiado los sistemas de seguridad de docenas de bancos antes de seleccionar sus objetivos. Era el fraude financiero más sofisticado en la historia moderna de España. El juicio duró 8 meses y atrajo la atención de medios internacionales. Martín Herrera fue acusado de fraude informático, creación de empresas fraudulentas y estafa a instituciones financieras. Ana Torres y los otros empleados bancarios fueron acusados de complicidad y negligencia criminal. Durante el juicio, Martín finalmente confesó todo el esquema. Explicó cómo había desarrollado el concepto de dinero virtual después de estudiar las debilidades en los sistemas de auditoría bancaria. Su plan había sido operar durante 10 años, acumular suficiente dinero virtual para transferir a cuentas offshore, y luego desaparecer con ganancias que técnicamente nunca habían existido. El aspecto más perturbador de su confesión fue cuando admitió que el esquema habría sido prácticamente indetectable si no hubiera sido por la persistencia de Elena, la auditora que me había contratado. Los sistemas bancarios modernos no estaban preparados para detectar dinero que existía solo en código. Martín Herrera fue sentenciado a 15 años de prisión y ordenado a pagar restitución completa a todos los bancos afectados. Ana Torres recibió 8 años por complicidad. Los otros empleados bancarios recibieron sentencias de entre 3 y 6 años, dependiendo de su nivel de participación. Las instituciones financieras implementaron nuevos protocolos de seguridad para prevenir fraudes similares. Se requirió que todas las actualizaciones de software fueran verificadas por múltiples auditores independientes. El Banco de España emitió nuevas regulaciones requiriendo auditorías diarias de todos los sistemas automatizados en bancos nacionales. Pero lo más importante fue el impacto en la confianza pública. El caso demostró que incluso las instituciones financieras más seguras podían ser vulnerables a fraudes que operaban en los espacios entre la realidad física y digital. El dinero virtual había revelado las limitaciones del sistema financiero moderno. Este caso cambió mi comprensión de lo que es posible en el mundo moderno. ¿Qué es dinero real? En una era donde la mayoría de las transacciones son digitales, la línea entre dinero real y virtual se había vuelto más difusa de lo que creíamos. ¿Cómo podemos protegernos de fraudes que explotan nuestras propias herramientas?
Martín había usado la sofisticación de los sistemas bancarios modernos contra ellos mismos. Mientras más automatizado se volvía el sistema, más oportunidades creaba para manipulación inteligente. ¿Cuántos otros Martín Herrera están operando en sistemas que confiamos? La investigación reveló que docenas de empresas de consultoría financiera similar operaban en toda Europa, ofreciendo mejoras gratuitas a sistemas bancarios. El fraude del dinero virtual había expuesto una vulnerabilidad fundamental en la economía digital. 6 meses después del juicio, fui contactado por el Banco de España para asesorar sobre nuevos protocolos de seguridad. Trabajé con un equipo de expertos en ciberseguridad para desarrollar sistemas de detección que pudieran identificar discrepancias entre dinero físico y registros digitales en tiempo real. También ayudé a crear un programa de entrenamiento para auditores bancarios, enseñándoles a reconocer las señales de fraudes de dinero virtual. El programa se implementó en todos los bancos españoles y luego se expandió a nivel europeo. Elena Vázquez, la auditora cuya persistencia había destapado todo el esquema, fue promovida a directora nacional de auditoría bancaria. Ahora lidera un equipo especializado en detectar fraudes financieros sofisticados antes de que puedan causar daño sistémico. Su trabajo asegura que el dinero fantasma no vuelva a engañar al sistema financiero. 3 años después, recibí una carta desde la prisión. Era de Martín Herrera. En la carta, me agradecía por haberlo detenido. Escribía que había comenzado el esquema como un desafío intelectual, pero se había obsesionado con las posibilidades del dinero virtual. Me confesaba que había planeado esquemas aún más ambiciosos que podrían haber afectado la economía nacional si hubiera continuado. La carta terminaba con una advertencia que aún me inquieta. El dinero digital ofrece posibilidades que apenas estamos comenzando a comprender. Lo que hice era primitivo comparado con lo que será posible en el futuro. Nunca respondí esa carta. Pero sus palabras me recordaron que en un mundo donde el dinero existe principalmente como datos, la línea entre realidad y ficción será cada vez más difícil de mantener. En la era digital, todo puede ser simulado. Identidades, empresas, transacciones y dinero. La única defensa es la vigilancia constante. Y la comprensión de que la tecnología más avanzada puede ser nuestra mayor fortaleza o nuestra mayor vulnerabilidad. Yo sigo aquí, siguiendo las pistas que otros olvidan. Esto fue Tras la Pista.